¿Qué tal, mis hermanos y amigos? Dios los bendiga en este precioso día que nuestro Creador nos concede para que lo adoremos, para que le sirvamos. Les habla su hermano el pastor Argemiro Calderón, quien ora al Señor, pide por nuestros oyentes, todos los que tienen la oportunidad de mirar estos videos, estas conferencias, estos temas. Mis estimados, mis queridos, que estos mensajes corran, como dice la Escritura, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hace algunos días estaba enviando un mensaje sobre un esbozo a la escatología final de los tiempos, y quiero hacer una explicación, una referencia especial a uno de los escritos del apóstol San Pedro en su segunda epístola, el capítulo 3. Allí nos habla el apóstol de el día del Señor vendrá. Y es un día especial que se avecina, el cual está anunciado muchas veces. Para entender, para comprender estas cosas, vamos a decirle al Señor en oración, vamos a dirigirnos a Él y le pedimos que su Santo Espíritu nos dirija, nos ayude, nos guíe, nos fortalezca. Sea Él el que habla y el que bendice a cada uno de nuestros oyentes. Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias por la vida, te damos gracias por este momento, por este día. Te doy gracias por nuestros oyentes y videntes que miran estos videos, estas conferencias, que tú les des el entendimiento necesario para comprender las Santas Escrituras. Quiero pedirte que sea tu Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, que nos dirige, que nos guía y nos ayuda para comprender, para explicar, para compartir, con el propósito de que la bendición tuya llegue a cada uno y haya una esperanza bienaventurada para cada uno de los que se conectan a mirar este video. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo te doy gracias y pido esta bendición. Amén. Continuamos y vamos a la segunda carta del apóstol San Pedro. El apóstol San Pedro, todos los que hemos oído y leído o leído las Santas Escrituras, la Biblia, sabemos que es uno de los apóstoles que escogió nuestro Señor Jesucristo. Era un pescador, pero de pescador pasa a ser apóstol de Jesucristo. De pescador de peces pasa a ser pescador de hombres, según las mismas palabras de nuestro Señor en su llamamiento en los santos evangelios. Vengan, dice, vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. O sea, que Él traerá a los hombres, a la humanidad, para que vengan y estén en el redil del Señor. Mis queridos, con estas cosas, en esto de la escatología, en cierta ocasión conversaba con un profesional, hablándole del Señor, hablándole de estas cosas. Me decía, oiga, pastor, jamás en mis estudios y en mi vida había escuchado esa palabra. ¿Qué quiere decir eso de escatología? Bueno, esta palabra significa el escatón, o sea, de venir de los tiempos, y significa en las Santas Escrituras entonces el estudio de las cosas últimas o finales de los tiempos, anunciadas por las Sagradas Escrituras, todo desde el principio, la escatología que ya se cumplió, la escatología que se está cumpliendo en este momento y la que se cumplirá. Y vamos a ver un resumen en el capítulo 3
de esta segunda carta del apóstol San Pedro. A ver, dice al principio, entonces vamos a ver por lo menos 3 cosas básicas en aparte de las Santas Escrituras. Vamos a ver cómo el apóstol se dirige a sus lectores, en este caso hoy a nosotros, y en este caso los oyentes, pero también todos los que tienen su ejemplar de las Santas Escrituras, puede abrirla en 2 de Pedro capítulo 3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se dirige a sus oyentes y lectores? Dice: amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto vuestro limpio entendimiento. Versículo 2 dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, por el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Una palabra aquí para estos 2 versículos. Primero, entonces se dirige y Él quiere despertar. Por eso estábamos orando al Señor, que sea el Espíritu Santo el que despierta, que dice vuestro limpio entendimiento. El entendimiento se puede adormecer porque está realmente repleto de oír tantas noticias, de oír tantos programas, mirar tantos videos, de tener tanto trabajo, de estar ocupado en tantas cosas otras, pero quiere despertar el limpio entendimiento con exhortación, es decir, dando ánimo, amado oyente, mucho ánimo para que comprenda. Y luego dice: despierta la memoria. Hagamos memoria. Necesitamos que nuestra memoria esté refrescada y esté despierta para comprender estas cosas. ¿Para qué? 3 personajes entonces son importantes y fundamentales aquí en estos escritos. El apóstol se dirige primero a los santos profetas, los profetas de Israel, los profetas hebreos que hablaron la palabra de Dios, que escribieron la palabra de Dios, que son bastantes profetas anteriores, los profetas mayores, los profetas menores, 12 profetas menores, 4 profetas mayores y otros profetas anteriores. ¿Ve? En las Santas Escrituras así se divide esto. Bueno, pero lo importante es que Él quiere despertar. Y luego los apóstoles. Jesús escogió a sus apóstoles que para que estuvieran con Él, anduvieran con Él y aprendieran de Él, y se fueran sus emisarios cuando Él partiera otra vez a la presencia de su Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial. Entonces, hay unas cosas que el apóstol enumera aquí en la carta, en el tercer capítulo de esta epístola. Y él comienza en el versículo 3, dice: en primer lugar. Entonces, hay personajes, vivimos en una época donde ha proliferado la oposición a Dios, los antidios. Hoy dicen algunos, no tanto ateos, sino antidios. Quieren luchar contra Dios, oponerse a Dios y que Dios no exista, que Dios no se meta en nada de lo que hacen aquí se hace aquí en la tierra. Pero, queridos, hay que entender que para esto debe tener memoria, limpio entendimiento de las palabras que antes fueron dadas por los profetas, nuestro Señor Jesucristo y sus santos apóstoles. Personajes, pero sobre todo nuestro Señor, Hijo del Padre, Jesucristo, Dios hombre, hecho hombre, para nuestra redención. Entonces hay algunas cosas que el apóstol quiere que claras. Uno, conocer que se dio la palabra, tenemos la revelación, la inspiración de la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, alabado sea su nombre, en la Santa Biblia. Tenemos los que creemos y seguimos su enseñanza y predicamos su enseñanza, pero están todos los que se oponen, los incrédulos, indoctos, dice, adversarios, burladores, y todos estos grupos que lo han existido y que hoy, al llegar al final de los tiempos,
se multiplican más, dice el Señor. Entonces miramos ese tipo de personas. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, vean estos tiempos, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, o sea, su maldad, su propia maldad. La concupiscencia es el deseo desordenado del corazón, del interior de la persona, ¿ve? Y diciendo, ¿qué es lo que hacen? Ellos comienzan a preguntar, bueno, ¿qué pasa con el cumplimiento de eso que ustedes dicen? Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, el advenimiento de Jesús. Dice, y del día, entonces, porque desde el día que nuestros padres durmieron, o sea, murieron, dice, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación, ¿no? Ellos que no conocen la palabra, que no están dedicados al estudio de la Escritura, a la interpretación, a la contextualización, entonces están diciendo todo permanece así, según su corta visión o su ciega visión de la escatología, del cumplimiento de la palabra. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de estos personajes? Ellos pueden saber muchas otras cosas de lo que conocen, como les decía, tienen atiborrada la mente de lecturas, de videos, de enseñanzas de otras cosas. Pero, oigan bien lo que el versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo final se cumplirá lo que en el tiempo antiguo, dice, fueron hechos por la misma palabra de Dios, los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces, o sea, el mundo antiguo, pereció anegado en agua. Aquí se refiere al diluvio. Entonces, queridos, hagamos referencia a esto del mundo, que como Dios lo creó, Dios hizo una creación, pero ese mundo ha tenido, vemos por lo menos 3 etapas principales. Este mundo antiguo que fue anegado en agua. Pero de los versículos 7 y 8 nos dice que existe el mundo que tenemos ahora, el mundo en el cual vivimos. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra que fueron creados, ¿no? Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces vienen 2 cosas, bien, el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Impío quiere decir alejados de la piedad, de la creencia y de la santidad, de la obediencia al Señor. Dice, mas, oh amados, no ignoren. Entonces que nosotros, usted querido oyente, usted mi estimado, no ignoremos, dice, que para con el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Bueno, entonces hasta ahí el mundo de entonces, el mundo antiguo y el mundo actual. Pero hay una tercera etapa que es la escatológica, la que esperamos nosotros, y miramos aquí en la misma escritura del capítulo 3, el versículo 3:13, dice así, pero nosotros esperamos según sus promesas. Los ignorantes e indoctos, dice, critican diciendo, ¿dónde está el cumplimiento de esas promesas? Pero aquí dice, nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Qué lindo, qué especial, estimado. Bueno, 3 etapas del mundo, de la tierra, de este mundo que vemos. Vea, el antiguo fue anegado en agua, vino el diluvio, los arrasó a todos. Ahí está en Génesis capítulo 6 al 8, al 9 casi. Todos estos capítulos nos narran esta historia de lo sucedido en tiempo antiguo. El mundo que tenemos actual, dice, está reservado para el juego. Y Dios nos dio un ejemplo que Él puede terminar este mundo, y nos dio un ejemplo en Génesis también, capítulos, sobre todo el 18 y 19, cuando Dios exterminó a varias ciudades que se llamaban Sodoma, Gomorra, Zoar, ¿ve? Que fueron quemadas por fuego y azufre, por su maldad, por la ignorancia, dice, por la maldad, por la concupiscencia que había en ellos. Dios, esa maldad subió al trono de Dios, dice, y Dios se enojó de tal manera tal que su ira se derramó y quemó estas ciudades.
El mundo entero, esta tierra, dice, está reservado para el fuego en el cual los elementos ardiendo se fundirán. Entonces, 3 etapas del mundo. Ahora, ¿cómo se fundirán? Los versículos 10 y 11 lo dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos, oiga bien, ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de suceder, entonces, y ser deshechos, entonces desechos, los elementos. Vea, un pescador como Simón Pedro habla de los elementos. Nosotros sabemos que existe una tabla de elementos, ¿no?, químicos y todas esas cuestiones, los elementos que forman la tierra. Vea cómo dice, esto debe ser deshecho. Entonces nosotros debemos estar pensando en la venida del Señor de una forma diferente. Y para ello, entonces tenemos que entrar a considerar lo que el mismo capítulo nos presenta, varios pasos, que es ya como aplicación para nosotros. Amigos, se habla del recalentamiento global. La ciencia descubre y habla que hay anuncios que el agua se mermará, vendrá la guerra del agua en posteriores días. Hay pronósticos que se recalienta, los desiertos se ensanchan, el sol quemará, está profetizado en Apocalipsis, quemará y allagará a la humanidad que no creyó en el Señor, que no quiso aceptar este llamado. Estas trompetas que suenan, entonces irán realmente sufriendo esos tremendos castigos. El día del Señor vendrá, dice claramente acá. ¿Ve? Viene como la escatología pasada se ha cumplido exactamente. Saben, estimados hermanos, estimados oyentes, que en la Sagrada Biblia hay miles de profecías y todas se han cumplido, se están cumpliendo. Y se cumplirán las que todavía no se han cumplido. La escatología pasada es la base fundamental, la credibilidad de la exactitud del cumplimiento. Más de 2000 profecías se han cumplido, y sobre todo en cuanto al primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de la que estamos hablando, hay más de 300 profecías y todas se están cumpliendo al pie de la letra. Las plagas, las pandemias, los terremotos como el que acaba de haber en Haití, ¿ve?, y en otras partes, en diferentes partes del mundo. El hambre, las guerras, miren las guerras en Afganistán, las guerras en el Medio Oriente. Irán amenaza con guerras contra Estados Unidos, ¿ve? Y así por el estilo, queridos. Todo eso lo profetizó el Señor en San Mateo 24, en Marcos 13 y Lucas 21. Todos esos capítulos nos hablan los santos evangelios de la escatología y el cumplimiento. Estamos llegando al final. Se cumplirá. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. Esto va a pasar. Dice, pero mis palabras no pasarán sin cumplirse. Ni una jota, ni una tilde pasará sin que se cumpla. Si usted no lo cree, el problema no es de Dios ni es mío. Es suyo. ¿Ya? Yo lo creo. Y en el pasado todo se cumplió. Exactamente. Y se está cumpliendo, lo estamos viendo. Israel fue esparcido en el año 70 de nuestra era. Jerusalén fue destruida, como profetizó el Señor. Todo esto no quedará piedra sobre piedra, le dijo a sus apóstoles. ¿Ve?
Dice, ustedes serán esparcidos por todas las naciones del mundo. E Israel estuvo esparcido por todos los países del mundo, pero en mayo de 1948 se hizo un acuerdo para darle tierras otra vez a Israel. Se buscó en Gran Bretaña, se buscó en Asia, se buscó en norte de África, se buscó en Argentina, se buscó en tantas partes donde darle a los judíos terreno, en Alemania. Pero no, como está escrito que la tierra Dios se la entregó con escritura en Génesis 12, 16, y en el capítulo 17 de Génesis entregó las tierras a Israel, dice, y estas serán para siempre. ¿Ve? Ahí se dio otra vez la tierra el 14 de mayo de 1948. ¿Ve? Tenemos como 73 años de estar Israel ahí otra vez en tu tierra. Ese es cumplimiento exacto de la escatología. Y ahí está Israel, y será Israel. Jeremías, el profeta, dice, en la tierra de Israel que fue quemada, destruida por sus enemigos, los israelitas fueron esparcidos por tantos siglos, hasta el siglo XX. ¿Ve? Vendrá a ser como el huerto del Edén, como un huerto floreciente, florecerá el desierto y la soledad, todo. Y así está, hasta el desierto están cultivando y está floreciendo. ¿Quién no ve eso por internet, por video y por todas partes? Eso es, amigo oyente. Entonces todo se cumple. Y ya les puse el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Fue quemado, esta tierra está destinada para ser quemada y ya se está recalentando. Y se quemará todo esto, habrá catástrofe. Esto lo llama el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24, verso 21, la gran tribulación. De eso hablaremos en otro mensaje. Pero quiero entonces, con toda esta base del cumplimiento profético, advertirle algunas cosas. Primero, los versículos unidos que leí al comienzo nos hablan de que se despierte usted al limpio entendimiento y haga memoria para que entienda las palabras del Señor. Pero en los versículos 10 y 11, el versículo 9, vamos en el mismo capítulo, versículo 9, hay un llamado del Señor para responderle a los burladores, a todos los incrédulos. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amigos, ahora es el día, este es el momento. Ya he escuchado esto de la palabra, pero es el momento del arrepentimiento. Arrepentirse es reconocer que se ha equivocado y que hay error y que ese error se llama pecado y que el pecado nos separa de Dios y que Jesucristo vino, predicó el Evangelio, fue muerto en la cruz del Calvario, fue sepultado pero resucitó al tercer día y ascendió a la derecha del Padre, y desde allí volverá por segunda vez a buscar a todos los que hayamos creído. Así que ese arrepentimiento, creer esa obra de Jesús, Él pagó en el Calvario. Todo el que se vuelva a Él arrepentido de media vuelta, antes le da la espalda porque anda en pecado, luego da media vuelta y vuelve a Jesús, entonces arrepentido, Dios lo perdona y le da el regalo de la vida eterna y no perecerá jamás. Usted que está viendo esta charla, esta conferencia, si usted entiende, ya su memoria está siendo recordada, su limpio entendimiento, comprenda, atienda y decida en su corazón, y todo lo a base que acabé de explicar sobre el cumplimiento profético, escatológico, y la segunda venida del Señor, y este mundo para dónde va. ¿Ya? Pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. Estas comparaciones, porque el ladrón no avisa cuándo va a venir. El Señor no nos ha dicho el día ni la hora, ¿no? Nos ha dado señales que se cumplirán como las que le puse de Israel, de los terremotos, guerras y todo lo que está cumpliendo. Son señales para que veamos que está a las puertas la venida del Señor. Dice, en lo cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán fundidos, deshechos, y la tierra
y las obras que de ella se quemarán. Puesto que todas estas cosas han de suceder y ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, a todos los que nos arrepentimos, como el versículo 9 lo dice, debe haber primero arrepentimiento para que haya nuevo nacimiento, reciban la vida eterna, y luego un estilo de vida, dice, un estilo de vida en santidad, dice, y piedad, y luego esperanza, dice, esperando, dice versículo 12, y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, los cuales mora la justicia, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, amigos. Es para que usted pueda ser salvo ahora. Ahora puede ser salvo. El apóstol Pedro dice que San Pablo también nos escribió en todas sus epístolas con profundidad de sabiduría. En todas sus epístolas dice, para que sobre todas estas cosas, pero que los indoctos dentro del grupo de los burladores, de los opositores, de los antidios, todos los que se apartan y se resisten y tienen corazón endurecido por la maldad, por el pecado, por la iniquidad, dice esto, dice los indoctos, vienen los que tuercen, dice inconstantes, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Pero la última exhortación dice, versículo 17, así que vosotros, oh amados, oigan bien esto, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Con el arrepentimiento y el nuevo nacimiento estamos en el camino de la vida eterna, andando en piedad y en santidad con el Señor, en obediencia y en adoración a Él. Entonces aquí nos advierte, los que tuercen las escrituras, los que no entienden la palabra, los que no han estudiado, no se han preparado, salen con muchas equivocaciones. Hay muchas religiones, pero la religión no salva a nadie, ninguna religión. Es Jesucristo el único Salvador, el mediador entre Dios y los hombres. Corre un video de Gaston Soblet, un filósofo francés, y él dice, yo tengo mi fe en Jesucristo. Y Él es el único mediador, no hay ningún otro mediador. Y así está escrito en Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, entre Dios y los hombres, para que podamos ser salvos, amigo. ¿Ve? Entonces, la última exhortación dice, que andemos así, dice, siendo que todas estas cosas van, y que no caigamos de esa firmeza de creer en el Señor. Lo invito para que entregue su vida al Señor, para que usted se afirme, usted que ya es creyente. Estamos viviendo los últimos tiempos peligrosos, he dicho muchas veces, lo repito, lo reitero, comparta este video con mucha gente, con todos sus contactos. Hay mucha gente que necesita oír esta palabra de advertencia, de orientación, de salvación, el camino de la vida, el camino de la salvación. El mundo que vivimos va hacia su final, para ser quemado, para ser destruido, y los científicos mismos lo dicen, se está recalentando ya comienza a recalentarse, ya comienza todas las cosas, las plagas, las pandemias, el hambre, la mortandad, la maldad se ha multiplicado, amigo. Ven a Jesucristo, sea usted perdonado, salvado por el poder de la obra de Jesús en la cruz, y créalo ahora mismo. En el nombre de Jesucristo, ore al Señor y dígale, Padre Dios, creo que esta palabra es verdad y yo también necesito a Jesucristo. Perdona toda mi iniquidad, perdona mis pecados. No quiero ser quemado, ser condenado a la perdición de los impíos, de los inicuos. No, quiero ser partícipe con los santos, los salvados, los que creemos en ti. Escribe mi nombre allá en el libro de la vida, y yo quiero andar piadosa y santamente los días que me queden, o hasta cuando tú vengas, en el nombre de Jesucristo, a quien recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si hace una oración sencilla como esa, o la ha repetido, continúe estudiando la palabra. Comuníquese con este servidor, o mire 2 videos en YouTube, argemirocalderonmontealegre@gmail.com, a este correo electrónico.
Y allí en YouTube puede encontrar igualmente a Argemiro Calderón Montealegre. Este es este canal, y encontrará muchas enseñanzas allí. Continúe, y yo continúo orando, y quiero hacer una oración por todos los que están viendo y oyendo este video y lo verán de aquí en adelante, y por alguno que está enfermo, que tiene problemas de la epidemia, de la pandemia, de lo que sea, o cualquier otra enfermedad, cáncer, leucemia, dolores. En el nombre del Señor usted puede ser sanado ahora, salvado y sanado. Quiero orar en este momento y orar por mi país, orar por toda la gente. Padre, en el nombre de Jesús pido, en el poder del Espíritu Santo y la palabra, que bendiga a cada oyente ahora. Con esta palabra llegue allí al hogar, al hospital, a la clínica, a la alcoba, el lecho, a esa persona. Señor, toca su cuerpo, por favor. Sánalo, cúralo, quema, deshaga ese virus, que se queme por el nombre de Jesús. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Usted que está ya pasando ese dolor, usted que está en ese momento que la ciencia médica de pronto le ha dicho ya es terminal su enfermedad, Jesucristo le dice ahora, esa enfermedad tiene cura, yo la llevé ya en el Calvario. Recibe el toque de Jesús, levántese, sea salvo y sea sano, crea en el Señor Jesucristo y reciba esta palabra de sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, mire esa mujer abandonada, ese niño abandonado, ese huérfano, aquel anciano abandonado, Señor, míralo, bendícelo, que sea rescatado por el amor de Jesucristo. Padre, que esta palabra consuele a muchas personas, oriente y ayude para ir al camino de la verdad y la vida, y que tengan la vida eterna. Padre, gracias por este momento. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Y pasa este video a todos sus contactos. Compártelo. Compártelo. No te demoras nada. Un segundo compartirlo. Otros lo están necesitando en muchos lugares y diferentes lugares de Colombia y el mundo. Dios me los bendiga. Dios bendiga a mi Colombia. Dios bendiga a todos los que vean este video. Hasta el próximo video.